Estudios sociales. Primer año de bachillerato. Herencia de 2 décadas de guerra y paz. Modificación de la estructura familiar. Inmigraciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Deseoso de participar en este espacio, Aprendamos en Casa. Te saluda Marta Dinora, que te acompañará en esta teleclase de Estudios Sociales y Cívica de primer año de bachillerato, dando apoyo a la Guía de Autoaprendizaje Fase 2, Semana 3, la cual tú puedes descargar del sitio web del Ministerio de Educación. En esta ocasión, compartiremos un tema de la historia reciente de El Salvador, la herencia de 2 décadas, una de guerra y una de paz. También la modificación de la estructura familiar debido a la migración. Para comenzar, tenemos preparado un testimonio de un joven salvadoreño que tuvo que hacer muchas cosas para salvar su vida. Así que presta atención y adelante. ¿Cómo te afectó la migración? En el año 2017 emigré. Fui víctima de amenazas porque habían matado a mi padre. Me sucedieron tantas cosas en México. Sufrí confinamientos, maltratos por parte de los coyotes a los que fui entregado en la frontera con Guatemala. Estuve en tiroteos entre la Policía de Migración Mexicana, los Zetas y el Cartel de Texas en la frontera con Estados Unidos. Estuve perdido entre Nuevo León y Monterrey. Corrí para que la migración mexicana no me atrapara. El guía de los Zetas nos dejó abandonados en un remolque al verse acorralado por los policías. Esa noche caminé bastante. Al día siguiente me encontró un señor y me llevó a su rancho. Me regaló comida, carga para mi teléfono, me indicó el camino para una calle internacional y pude contactarme con los que me dejaron perdido. Me recogió otro de los Zetas. Una vez en el Río Grande, nos quitaron las pertenencias y tomaron un video para nuestros familiares. El trato era dejarnos en el suelo norteamericano y entregarnos con la migración estadounidense para pedir refugio. Estuve 3 meses en Houston, en un confinamiento para personas migrantes, al que le llaman la hielera. Tuve que firmar mi deportación porque ningún familiar me reclamó en Estados Unidos. Tenían que pagar la fianza de $7,000. Regresé emocionalmente afectado por no haber logrado mis objetivos y económicamente quebrado. Así como esta historia, hay miles más que cuentan la odisea que han tenido que pasar todos los que van a Estados Unidos de una forma indocumentada. Es un viaje de vida o muerte. Pero a continuación compartiremos contigo el testimonio de niños y niñas de cómo les afecta la emigración de sus padres o sus madres. Prestemos atención. Yo soy Luz Angélica y tengo 12 años. Soy Víctor Otoniel y tengo 11 años. Soy Moisés Primo y tengo 13 años. Soy Jennifer Pamela y tengo 11 años. Soy Daniel y tengo 13 años. Soy José Estrada y tengo 13 años. Víctor, Pamela, Stanley, Luz, Daniel y Moisés tienen muchas cosas en común: los juegos, la escuela, la comunidad, los amigos y las remesas que cada cierto tiempo les envían mamá o papá. Mi mamá se fue hace 4 años y yo tenía apenas 6 años. 4 días antes fue que me dijo que se iba a ir porque no le alcanzaba el pisto. A nosotros nos llevaron para un parque, ya cuando venimos ella ya no estaba. ¿Qué sentiste? No sé, yo le preguntaba a mi papá por mi mami y él decía andaba vendiendo, no sé qué. Este grupo de niños vive en la comunidad La Chacra y sus alrededores. Este lugar forma parte de las comunidades marginales, donde viven cientos de familias muy pobres y excluidas socialmente. Con pobreza.
porque a veces no tienen ni para qué comer. Porque yo creo que si él no estuviera trabajando, no sé cómo sosteniera a mi mamá sola sin trabajar aquí, porque tiene que pagar la luz, el agua, la comida y comprarle la ropa. Se fue por la situación económica, porque vino el dólar y se fue el colón. También porque ya no alcanzaba para los 4. Bueno, más que todo van para conseguir trabajo, porque ya ves que aquí se cuesta y no le dan a uno. ¿Va? La migración, aunque es un fenómeno mundial y constante, los niños son los primeros en enfrentar esa realidad por la partida de sus padres, que en la mayoría de los casos lo hacen para obtener un trabajo que les permita suplir las necesidades de su grupo familiar. Ella nos compró esa tele que está ahí. También nos compró un sillón, una cama, nos mandó ropa, zapatos y el piso ya para la comida. Me ha mandado dinero, ponerme ropa y juguetes, pero cuando estaba pequeño. Los niños están conscientes del por qué sus padres se fueron para Estados Unidos y de los riesgos que corrieron durante el viaje. Aunque la ayuda económica en la mayoría de los casos está presente, no ha logrado llenar el vacío que para estos niños representa la ausencia de mamá o papá. Sí, era bien diferente. Mi casita era más chiquita, pero vivíamos felices, ahí los 4. A mí me dejaban en una guardería. Entonces, si no era mi papi, era mi mami, me iba a traer. Y después cuando venía, cuando mi papi nos iba a traer, mi mami ya estaba aquí, ya tenía la comida y así. Cuando se fue me puse algo triste, pero ahora como ya está bien allá, estoy feliz. Cuando mi mamá estaba aquí, me sentía feliz y bueno, siempre pude contar con ella en cualquier cosa. Y ahora que no está ella, me siento sola, solo con mi papá, no puedo hablar con ella, estamos lejos, pero no puedo abrazarla, no puedo decirle lo que siento. Daniel tenía 3 años y Víctor 1 cuando sus papás se fueron. Su corta edad no les permitió guardar recuerdos de los momentos que vivieron antes de la partida. ¿Recordás cuándo se fue tu papi? No. ¿Tenés alguna idea de cómo él hacía? En la foto sí, pero no sé qué hacía. O sea que vos no tenés recuerdos de tu papi, de las cosas que vivieron acá. Lo que sabes, ¿quién te lo ha contado? Mi abuela y mi mamá me lo contó. La mamá de Karina tenía 4 meses de embarazo cuando su esposo se fue. Ahora él vive en la Florida. Rosbeli, compañera de estudios de Karina, tenía 3 años cuando se fue su papá. Él reside en el estado de Virginia. Durante los primeros años, la ayuda económica no faltó, pero con el tiempo, sus padres separados por la distancia formaron nuevos hogares. Ahora, la ayuda es ocasional. Yo le escribo, pero no le llegan las cartas y él no habla conmigo. A veces me habla, pero a veces él solo lo pasa. Le gusta tomar. ¿Qué has querido plasmar ahí? Que cuando mi papá se fue, todo cambió. Con la migración se rompe la estructura física de la familia. Esto lleva a que la mayoría de los niños queden a manos de terceras personas que asumen la responsabilidad de su cuidado. Entonces, las familias se están reorganizando y están cobrando, digamos, predominancia a otros tipos de familia. Como dije, las mujeres jefas de hogar, las familias monoparentales, pero también la familia extensa. Es decir, si el papá se va, si la mamá se va, ¿con quién quedan los niños y las niñas? Quedan con otros familiares, usualmente. Quedan con la abuela, quedan con las tías. Entonces, se están fortaleciendo otras redes. Se estima que fuera del territorio nacional vive un promedio de 2,5 millones de salvadoreños.
Cifras de la Oficina de Migración de Guatemala estiman que cada día registran la salida de un promedio de 500 salvadoreños que van rumbo a Estados Unidos. En 1992, alrededor de una cuarta parte de las familias de El Salvador fueron jefeadas por mujeres. No, hoy en día eso llega a casi un poco más de 30%. Entonces eso nos indica que hay cambios que están sucediendo donde más y más familias están funcionando con solo un adulto a la cabeza, ¿no? Los cambios sociales, económicos, culturales y el fenómeno de la migración ha contribuido a configurar una nueva forma de estructura familiar. La realidad habla de la existencia de familias transnacionales que están separadas por la distancia geográfica, pero que mantienen el vínculo a través de los medios de comunicación. Sí, mami, yo también la quiero mucho. Hay familiares, estando en Estados Unidos, que aún mantienen un apoyo emocional para los que han quedado acá. Entonces, ya sea vía teléfono, ya sea visitando anualmente o 2 veces al año. O sea, hay maneras en que puedan expresar ese afecto y ese apoyo emocional a sus hijos, a los niños, las niñas o a los familiares en general. Hay estudios que indican que los niños pueden desarrollarse y ser seres completos siempre y cuando tengan una familia que los está apoyando. Entonces eso puede ser proveído por otros miembros de la familia que los acogen y les dan el mismo trato. Cuando el retorno de los padres a su lugar de origen ya no es posible, intentan la reunificación familiar llevándose los hijos para Estados Unidos. Niños como Daniel esperan ese momento. ¿Y a qué acuerdo han llegado? Dije que tal vez me lleva. ¿Y a vos te gustaría irte? Sí. Ella nos quiere llevar, pero nosotros no nos queremos ir. Entonces ella dice que cuando nosotros nos queramos ir, que le digamos y nos vamos a mandar a traer. A pesar de la distancia, los padres mantienen los lazos de comunicación y la ayuda económica. Sin embargo, algunos de estos niños demandan el afecto y la presencia de sus padres. Yo le elegiría a ella, porque no importa lo que uno tenga, siempre y cuando sea feliz uno. O sea, que no sos feliz. Más o menos sí. Con papi sí soy feliz y todo, pero sí le extraño a ella bastante. Yo la espero con los brazos abiertos para poderla abrazar, quererla y salir a pasear como hacíamos antes. Me siento mal cuando pienso en eso. Por eso hay veces que no me gusta pensar en esas cosas así, porque me siento mal pensar sobre eso. Hemos visto cómo a estos niños salvadoreños les ha afectado la migración de sus padres y sus madres. Ahora te invito a que compartamos unas gráficas que nos ilustran de cómo las remesas y la migración influye en la vida de los salvadoreños. Flujo migratorio hacia Estados Unidos.
En la gráfica número 1, observamos el gran aumento de emigración hacia Estados Unidos. Desde la década de los 70 hasta la fecha, ha seguido aumentando el flujo migratorio. Gráfica número 2. Emigrantes internacionales de El Salvador en millones de personas. En la gráfica, se reafirma el alza de emigrantes salvadoreños, reportada desde 1995. Esta tendencia se mantuvo a pesar de los bloqueos a la inmigración de Donald Trump. Gráfica 3. Flujos anuales de remesa hacia Centroamérica, 1980-2018. Remesas. Las remesas como parte del PIB varían significativamente en cada país, desde menos del 1% para Panamá y Costa Rica hasta el 20% para Honduras y 21% para El Salvador. Después de haber apreciado las gráficas que nos ilustran sobre el tema de remesas y migración, invitamos a la participación del doctor Jaime Rivas Castillo, un antropólogo con mucha experiencia en el tema de migración. ¿Qué tal, mis estimados, mis estimadas? Es un gusto acompañarles en este espacio. Gracias, profesora, por tan interesantes preguntas. La primera de ellas tiene que ver con las causas de la migración internacional en El Salvador. Y hay que decir que las causas están asociadas por lo menos a dos factores. El primero de ellos tiene que ver con el momento histórico en que se han dado los procesos migratorios. Y el segundo de ellos tiene que ver con las características de los protagonistas de estos procesos migratorios, es decir, de las mismas personas migrantes. Vamos al primero de ellos, el momento histórico. Las causas tienen que ver con el hito, el momento que atravesaba el país en determinados momentos. Hay que decir que la migración internacional en El Salvador comenzó allá por los inicios del siglo XX, con las primeras migraciones hacia Panamá, hacia Honduras, y que tenía que ver con la búsqueda de mejores oportunidades, el acceso a tierras, etc. Luego tenemos un gran periodo, digamos, que se extiende hasta antes de la llamada Guerra del Fútbol con Honduras, allá por 1969, que tenía que ver también con la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Luego tenemos todo este momento histórico importante de la guerra civil, en donde la gente se iba más por razones asociadas a la inseguridad que provocaba el mismo enfrentamiento armado entre las partes enfrentadas. Y posterior a ello, habiendo firmado los acuerdos de paz, la migración internacional tuvo que ver más con razones económicas. Esas han sido, digamos, las razones que más han acompañado. Luego también tenemos razones importantes o causas importantes como la reunificación familiar y la violencia e inseguridad que lamentablemente acompaña mucho de nuestro territorio en el país. Por otro lado, las causas tienen que ver con las características de las personas migrantes. Por ejemplo, si se es adolescente, es probable que la causa esté más relacionada con reunificación familiar o con inseguridad que si se es persona adulta, en donde las causas están más relacionadas con la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Los niños, por ejemplo, niñas y adolescentes están emigrando también para reunificarse con sus seres queridos en aquellos países en donde ya residen sus papás, mamás, tíos, tías. Eso, mis estimados, mis estimadas, es lo que podemos decir en este momento sobre las causas de la migración internacional en El Salvador. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, mis estimados, de nuevo, estimadas? ¿Qué miembros de la familia están emigrando más? Bueno, hay que decir que prácticamente durante distintos momentos de los procesos migratorios, todos los miembros de la familia han emigrado o están emigrando. Podemos decir, o decíamos hace mucho tiempo, por ejemplo, que eran los hombres los que más emigraban, sobre todo hacia afuera de las fronteras nacionales, o sea, lo que conocemos como migración internacional. Y eran los papás o los hermanos mayores. Se hablaba mucho, pues, de los integrantes masculinos, digamos, de las familias,
como aquellos que estaban emigrando más. Pero esto quedó atrás hace mucho tiempo. Es decir, desde los años 80, por ejemplo, vemos como muchas mamás, muchas de ellas siendo mamás solteras, comenzaron también a emigrar buscando mejores oportunidades para ellas y para su grupo familiar. También sabemos, y tenemos evidencia de ello, de que las mujeres, las mamás, también emigran hacia el interior del país. Esto lo conocemos como migración interna. Y es muy sabido que muchas mamás, mujeres, jóvenes, muchas de ellas provenientes de zonas rurales, emigran, por ejemplo, a las principales ciudades del país. Pero aún así, con todo y ello, las mujeres también están emigrando hacia afuera de las fronteras nacionales. También sabemos que durante los últimos años, lo que conocimos como la llamada crisis de la niñez migrante no acompañada allá por el 2014 en Estados Unidos, comenzamos a visibilizar con mayor fuerza la emigración hacia afuera de nuestras fronteras nacionales, en particular hacia Estados Unidos, de niñas, niños y adolescentes que iban o viajaban para reunirse con sus padres, madres o seres queridos, o huían de situaciones de violencia. Esta también es una forma de migración que involucra a la niñez y adolescencia salvadoreñas. Y finalmente tenemos también que muchas personas jóvenes, como ustedes, están también emigrando hacia afuera de nuestro país. Por lo cual todos los miembros prácticamente del grupo familiar están emigrando. Quienes menos emigran son nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, quienes tienen un enorme arraigo y en muchos casos deciden quedarse en nuestros hogares. Hasta luego, mis estimados y estimadas. Finalmente, ¿cómo afecta la migración a la estructura familiar? Es una pregunta muy interesante que nos invita a pensar cómo la migración se puede venir a sumar a múltiples factores que están transformando la estructura familiar durante los últimos años. Hay múltiples problemas o situaciones, digamos, de nuestra vida que están afectando a la estructura familiar para bien o para mal, que la están haciendo transformar. Y la migración durante los últimos años se ha convertido en una de las dinámicas que está haciendo cambiar a la familia. Quiero partir de la existencia de lo que nosotros conocemos como familias transnacionales, es decir, grupos familiares cuyos miembros están repartidos en diversos países, ¿verdad? No solamente uno incluso, sino en múltiples países. Las familias transnacionales encuentran que sus miembros están, si bien repartidos en diversos países, por ejemplo El Salvador, Guatemala, Italia, Estados Unidos, etc. Si bien hay una separación física, digámoslo así, sí existen vínculos muchas veces fuertes que hacen que estas familias, por ejemplo, estén comunicadas permanentemente y estén al tanto de lo que pasan sus seres queridos en uno u otro lugar en donde se encuentren. Esto se ha favorecido sobre todo con la aparición de nuevas tecnologías que hacen que, por ejemplo, en este momento nosotros podamos estar con ustedes desde la televisión, en línea, etc. Las familias transnacionales, por ejemplo, y por lo tanto se han beneficiado de los cambios tecnológicos que hacen que la comunicación sea más fluida, de modo que padres y madres están, por ejemplo, constantemente pendientes de lo que sus hijos que han quedado en nuestro país tienen. Con todo y eso, lamentablemente, ninguna llamada telefónica sustituye un abrazo, nos dicen los psicólogos, ¿verdad? Y esto hace que la migración internacional también tenga un impacto en muchas cuestiones, a veces emocionales, por ejemplo, a veces se evidencia en el rendimiento académico, en el acompañamiento, dado que a veces somos tan burritos que no le hacemos caso a nuestros abuelitos, ¿verdad? Que están a veces a cargo de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes ahí en los hogares. Son los abuelitos y las abuelitas, sobre todo, quienes han tenido que
asumir ciertos roles que tradicionalmente correspondían en el hogar a las mamás o a los papás. Y está relacionado con tareas de cuidado, por ejemplo, al interior de nuestros hogares, el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado de las personas que se han enfermado, etc. Entonces, esa es una forma en que la migración internacional, digamos, ha impactado en la estructura familiar durante los últimos años. Les envío un cordial saludo, deseando que todos estén muy bien. Gracias, profesora, por haberme invitado a este espacio. Con mucho gusto. Hemos llegado al final. Lastimosamente, el tiempo se ha agotado. Espero haya valido la pena compartir esta teleclase. Hemos de hacer notar que el año 2020 fue un año irregular por la pandemia del COVID-19, pero a pesar de ello, las remesas dadas por la diáspora en el exterior no bajaron, al contrario, aumentaron. Eso denota el amor a las raíces de las familias del país. Agradecemos sinceramente a la diáspora. Hasta la próxima.